Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que veían episodios viejos del show de Alfred Hitchcock en la tele, los retamos a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Psicosis de Alfred Hitchcock. Bienvenidos sean, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor al cine, donde dos cuarentones, su servidor Francisco Jorge Rodríguez Puente González, mejor conocido como Paquito Rodríguez, y Fernando C. Fink, platicamos de las películas que nos movieron, que nos emocionan, que nos motivan, que nos llenan. Y pues les compartimos trivias, opiniones, nuestros argumentos y nuestros juicios de valor. El día de hoy vamos a hablar de una película particularmente importante en la historia del cine. Esta película fue filmada en 1960 por el director de cine inglés Alfred Hitchcock. La película es Psicosis. Y bueno, esta película está inspirada en una novela que a su vez está inspirada en una historia real de un asesino llamado Ed Gein, que en realidad creo que solo cometió un asesinato, pero que se hizo famoso porque descubrieron que había robado cadáveres y que los mutilaba y que con las partes de los cadáveres se había hecho decoraciones, ropa y demás cosas. Bueno, y a partir de esa historia de Ed Gein nos hicieron una novela que se llama Psycho. Alfred Hitchcock leyó esta novela y decidió que esa tenía que ser su siguiente película. Yo llegué a esta película ya entrados mis años universitarios, ya grande. Mi papá tenía la novela en una colección que eran libros basados en películas basadas, o sea, libros de películas basadas en literatura, es esto, perdón. Y bueno, en esta colección tenía la portada una imagen de Anthony Perkins cubriéndose parcialmente el rostro, y pues durante muchísimo tiempo y muchos años yo no tenía ni idea de qué trataba. Yo sabía que era históricamente importante, que la película era relevante, y pues Hitchcock es un director de cine famosón, importante, relevante para la historia del cine. Yo estaba más familiarizado con otras películas de Hitchcock, por ejemplo, Los pájaros, de 1963. Lo primero que me llamó la atención de esta película, ya que la vi ya en la universidad, pues fue que naturalmente la película ya está bastante avanzada cuando se da el primer asesinato, y es justamente la primera víctima la que hasta ese momento parecía ser protagonista. Entonces, bueno, es un shock que después de pasado tanto tiempo, descubras que la protagonista pues no es tal, sino que es más bien la primer víctima. Si les soy honesto, al final de Psicosis yo ni sentí miedo, ni estrés, ni tensión. Me parecía una película bastante predecible. En todo momento yo sabía qué era lo que estaba ocurriendo, no había sorpresas para mí, pero sí me quedó claro por qué esta película ni me había sorprendido, ni me había emocionado, ni me había ocasionado miedo. Pues resulta que esta película senta las bases del género slasher. Todas las películas de psicópatas, de asesinos en serie, que desde las más pueriles como Viernes 13 hasta las más policíacas como El silencio de los inocentes o cualquiera de estas, pues todas estas películas abrevan de Hitchcock, de Psicosis. Es una fórmula que fue repetida hasta el cansancio X cantidad de veces en X cantidad de películas, desde 1960 hasta la fecha. Entonces, todos esos giros geniales del maestro del drama
pues ya no eran para mí sorpresivos porque 40 años de cine de género me habían arruinado toda la película. Ya no digamos las incontables citas a la escena de la regadera que ha sido parodiada y referenciada hasta la náusea. Y por supuesto, yo no estoy hablando de la versión que hizo Gus Van Sant muchos años después, porque pues prácticamente fue un remake, bueno, pero fue un remake hecho toma por toma, moderno, digamos, de Psicosis sin aportarle nada a la película. Pero yo lo vi después, yo primero vi la versión de Hitchcock, gracias a Dios. Y todo este bagaje cultural lo único que hace es subrayar lo importante que es Psicosis en la historia del cine, porque no me resultó sorpresiva porque todas las películas que he visto hablaban, abrevaban, se basaban, se apoyaban, tomaban de inspiración esta película. Anécdotas aparte. El dominio de cámara de Hitchcock y su impecable visión cinematográfica hacen de esta película una obligatoria para cualquiera al que le guste el cine. Eso y el guión también perfecto son lo más visible de valorar de esta joya cinematográfica, pero es igual de importante destacar la producción, una producción que no fue nada fácil, porque Hitchcock rodó con el mínimo del capital. Su distribuidora de siempre, el estudio que siempre lo respaldaba, no quería entrarle a esta película porque Psicosis, la novela, pues no les parecía que iba a ser atractiva para el público, era algo muy censurable, era algo muy oscuro, muy sangriento, muy visceral. Entonces él logró ahí sacar, exprimir un poco de presupuesto y manejó este presupuesto que era lo que le sigue de Parco, haciendo milagros y apoyándose en el talento de su equipo y por supuesto metiendo de su propio bolsillo todas las veces que fuera necesario, reutilizando escenarios que se habían usado en una versión del Fantasma de la Ópera, me parece. Eh, pues, por ejemplo, dentro de su equipo de producción podemos mencionar a Bernard Herrmann en la banda sonora, cuyo currículum abarca cintas del tamaño de Ciudadano Kane en 1941, El hombre que sabía demasiado también de Hitchcock de 1956, Viaje al centro de la Tierra, la versión de 1959 y otras muchas más. Tenemos como editor a Josh Tomasini, que era fue editor en muchas películas de Hitchcock, era el genio detrás del genio. Tenemos películas como Vértigo, 1958, The Wrong Man, 1956, La ventana indiscreta, 1954, y pues muchísimas otras más. En el departamento de arte está Saul Bass, que es el creador de los famosísimos títulos de créditos de películas como El hombre del brazo de oro, 1955, La vuelta al mundo en 80 días, 1956, Ocean's Eleven, que me refiero a la versión original de 1959 con el Rat Pack, y bueno, sigue, ¿no? Con muchos otros ejemplos. Entonces él ya tenía un equipo de genios. Y en el reparto principal tenemos a Janet Leigh, por cierto, a la que le pagaron menos de su cuota habitual, y tenemos a Anthony Perkins, que sería por siempre recordado por su papel como Norman Bates. Es Psicosis, una película de colección, es una obra maestra que debe uno verla con ojos críticos, no para asustarse, no para tener miedo, sino para aprender lenguaje cinematográfico. En todo momento Hitchcock utiliza la cámara en posiciones insólitas, maneja al público como se le da la gana y uno es víctima de este gran manipulador que logró evadir la censura utilizando el blanco y negro, utilizando la sugestión para producir sensaciones en su público. Janet Leigh no sale desnuda, pero todos podríamos jurar que sí, porque la manera en la que está montada sus escenas sugieren una desnudez que no está. Es una película que
quebrantó muchas reglas morales del cine de ese tiempo, pero que al mismo tiempo tuvo la astucia de hacerlo de tal manera que no pudieran censurarlo o de que no pudieran echárselo en cara, y se tomó la molestia incluso de comprar todas las existencias que pudo de la novela para que el final no se fuera sorpresivo. Incluso en algunos cines se prohibía la entrada si llegabas después de iniciada la película. Tenías que verla de principio a fin, no se permitía entrar tarde. Si en estos tiempos la gente aún lo hace, en aquella época era muy común que llegaras tú y vieras el segundo y tercer actos y te quedaras a ver lo que te faltó del primero. Eso era algo que ocurría muchas veces. Algunas personas hasta se quedaban a ver la película completa y luego volvían a ver la primera parte. Hitchcock puso esa regla, esa exigencia en todos los cines: prohibido entrar cuando la película ya empezó. Esta es una experiencia que se tiene que disfrutar de principio a fin, o mejor no la vean. Y bueno, pues es una película que también sirve como sustento al cine que hicieron otros productores de ese tipo de películas como Roger Corman. Claro que toda distancia guardada, Hitchcock era el maestro del cine, admirado por la Nouvelle Vague francesa, y pues instrumental en la construcción del lenguaje cinematográfico. ¿Tú cómo la ves, Fernando? ¿Cómo la viviste? Hola Paquito, hola a todos nuestros escuchas, gracias por acompañarnos. Fíjate que yo vi esta película, me parece que en cuarto semestre de la preparatoria. Estaba yo de intercambio en Estados Unidos en el cuarto semestre y recuerdo muy claramente cuando la fui a rentar. No, yo nunca la había visto, ya tenía yo 17 años. eh, la puse en la VHS y fue una experiencia impactante. Eh, Recuerdo muy claramente el momento, ese giro, literalmente giro de la trama y literalmente también un giro de una silla. No voy a revelar la sorpresa que se revela, porque que se revela cuando vemos esta silla girar y vemos algo que nos sobrecoge. A mí en lo personal, sí me impactó, me sentí sobrecogido al ver esta sorpresa de pum, esta revelación de algo que estaba escondido en el sótano de una casa. Es verdaderamente terrible, es algo impactante. Eh, para mí esta película, yo en diferentes épocas de mi vida me ha tocado el clásico que estás con amigos o estás en una situación en la que te preguntan cuáles son tus 10 películas favoritas, ¿no? Esa, diría el crítico Leonardo García Sau, es una actividad ociosa, improductiva, pero divertida. Hacer tus listas de las 10 mejores películas de Ingmar Bergman, de cuáles son las 5 mejores de Kubrick, o el clásico, cuáles son tus 5 o 10 películas favoritas. Y para mí siempre Psicosis está ahí en mi lista de películas favoritas de todos los tiempos. Esta película es de 1960, pero hoy en día se sigue sintiendo impactante y tiene mucho que ver, como dices, que Hitchcock se rodeó de genios, se rodeó de maestros y llevaron a cabo una obra magistral. Hay pocas películas a las que yo les llamo obras maestras, y Psicosis, sin lugar a dudas, para mí es una obra maestra, como lo es, por ejemplo, El bueno, el malo y el feo, de la cual hablamos hace poco aquí en el podcast, o El Padrino, es una obra maestra para mí. 2001, Odisea del Espacio, Los Siete Samuráis,
Persona de Ingmar Bergman, Los 400 golpes de Truffaut, es decir, películas que rebasan los límites de lo bueno y llegan a una estratosfera, a un lugar donde ya se convierten en una obra maestra para mi gusto. Yo sé que estoy hablando desde la víscera, pero me parece que todos los elementos de la película son impecables, como tú dices, desde los créditos iniciales con la música de Bernard Herrmann, que ese tema de Psicosis que son puros violín, son puras cuerdas, no hay otros instrumentos, hay violines, chelos, bajos, contrabajos, pero no hay otros instrumentos. Entonces es impactante esta secuencia de créditos, también cómo están animados los créditos iniciales. Comprendo a Hitchcock cuando decía que tenías que ver la película desde el comienzo, porque desde los créditos iniciales ya te están como golpeando en la cabeza con algo espectacular, impresionante, y la secuencia inicial en la que vemos a Marion, la que parece ser la protagonista de la historia, vemos a Marion con su novio, Sam, en un cuarto de hotel, teniendo unos momentos íntimos en la hora de la comida de ella, de su trabajo, en la hora que sale a comer, se esconde con su novio en este hotel y los vemos claramente enamorados, claramente ilusionados de tener una relación, de casarse, pero el dinero es el problema. El dinero es lo que se interpone, la falta de dinero, más bien, la falta de dinero es lo que se interpone en este amor. Entonces comprendo perfectamente a Hitchcock que tienes que ver esa secuencia, porque si tú no ves esa escena, no entiendes las motivaciones de Marion, no entiendes la relevancia que tiene para ella robarse ese dinero en el primer acto de la película. Entonces al principio parece que estás viendo la historia de una mujer que se robó un dinero para poder casarse con su novio. Entonces estamos viendo un acto desesperado, estamos viendo algo irracional, una locura que cometió esta mujer, que vemos que es una mujer de buen corazón, es una persona con valores, pero cometió un error de robarse un dinero. Entonces estamos viendo una historia apasionada de amor y de repente conocemos a un tipo flaco, tímido, raro, que vive con su mamá en un hotel y la mamá lo maltrata y el pobre chavo le cuenta a Marion esta historia de cómo su mamá está enferma mentalmente, y entonces empieza a cambiar la historia por completo. Esta es una secuencia que me parece de las obras monumentales de la historia del cine que hay que ver y estudiar para apreciar qué es el lenguaje cinematográfico y qué alcances de intensidad dramática y de factura, de lenguaje, de dónde colocar la cámara, cómo colocar la cámara, qué elementos hay enfrente de la cámara, cómo editar estas tomas, cómo cambiar de encuadres, si tienes un cuadro más o menos abierto en el que vemos del medio cuerpo para arriba, y después se van cerrando los encuadres, se van cerrando sobre los rostros de los personajes a medida que la conversación se va poniendo más intensa. Esta plática de Marion con Norman Bates se me hace impecable, se me hace que alcanza unos niveles de intensidad que pocas películas tienen, y a raíz de eso la historia cambia por completo. Es un festín de sorpresas la película, y lo digo en el buen sentido, no son sorpresas baratas, es un festín de verdaderamente
una sorpresa tras otra que te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y como dice Paquito, hoy en día tal vez la vemos y podemos decir, yo ya sé lo que va a pasar. O sea, sí, sí, porque pues ya pasaron 60 años, ya pasaron 60 años desde que se estrenó la película. Entonces sí, esa fórmula ha sido repetida y repetida tantas veces que hoy en día la vemos y ya no nos sorprendemos porque ya sabemos lo que está a la vuelta de la esquina, pero en esa época era totalmente sorpresiva la película de principio a fin. Y no solo vale por eso, sino también, como dice Paquito, vale por su manejo estilístico, su manejo del lenguaje cinematográfico, desde la música hasta la edición, hasta la foto. Como dice Paquito, la cámara, donde coloca la cámara Hitchcock en todo momento. Es una película de bajo presupuesto, costó $1 millón, pero la mano experta de todos los involucrados la convierte en una obra maestra, a mi parecer, y pues es impresionante cómo Anthony Perkins, que era el novato del equipo, era el chavo, era el nuevo, que tenía una carrera incipiente, pero tiene una interpretación magistral como Norman Bates, se la crees en todo momento, y el nivel de interpretación que alcanza Anthony Perkins, pues ya sobra decir que es icónico, sobra decir eh, eh, que, que, que los críticos de cine y los fanáticos del cine tienen a Norman Bates interpretado por Anthony Perkins como pues ya algo del parte del imaginario colectivo. Hay quienes dicen que la película, que a la película le sobra la explicación del psiquiatra al final, una secuencia en la que el psiquiatra nos explica qué pasó. A mí en lo personal no me sobra porque me coloco en 1960 y me coloco en la época que la gente dijo en el clímax de la película, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué onda con este vato? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Que alguien me explique. Y sí, sale un psiquiatra y nos explica, porque en 1960 no sabíamos ni qué onda con la psique, con la mente de este joven. Entonces, para mí no sobra esa explicación, para mí redondea perfectamente la trama y el epílogo en la escena final en la que vemos el rostro de Norman Bates y vemos un diálogo interno, escuchamos sus pensamientos, para mí es escalofriante y cada vez que lo veo me quedo sobrecogido. Y ya eché mucho choro, le devuelvo el micrófono a Paquito. Muchas gracias, Fernando. No, pues no es choro, todo ha sido, todo aporta, todo aporta. Realmente yo pienso que Psicosis no es la mejor película de Hitchcock o una película fundamental de su filmografía, pero es una película muy importante para Hitchcock. Es muy importante en su carrera porque le permitió encontrar ese sistema que lo dejaría ser libre. Recordemos que en la época de Hitchcock el cine era de productor, los productores eran los que tenían total control creativo sobre las obras y Hitchcock logró a través de varias mañas y de estrategias mantener su libertad creativa que en estos momentos ya la damos por garantizada en muchas películas. Hitchcock logra establecer sistemáticamente estas estrategias para que las películas sean como él quiere y de la manera en la que él quiere. Y es por eso que Psycho es tan relevante, marca un antes y un después en su cine. Hace poco estábamos platicando, Fernando y yo, sobre una película que hicieron sobre Hitchcock, en la que Anthony Hopkins interpreta a Hitchcock y platicábamos sobre en esta película hablan o tratan de darle más crédito a la esposa de Hitchcock a tal grado de que la mayoría de las decisiones creativas geniales de la película se las atribuyen a ella y desgraciadamente fuera de cualquier agenda
política que pudiéramos tener, Hitchcock nunca necesitó bules para nadar. Él era un director genial, con un dominio del arte cinematográfico impecable, que se apoyó mucho en su esposa y a quien le debe, a su esposa le debía mucho, pero pensar que Hitchcock era quien era porque su esposa le daba las ideas y él solo se llevaba el crédito es un poco irresponsable. Hitchcock era una persona desagradable como persona, como ser humano. Era machista, era libidinoso, era manipulador, era cruel y vengativo. Y hay muchas anécdotas que hablan sobre su extrema crueldad y sobre la manera en la que maltrató a muchas de sus actores y de las personas que estuvieron a su cargo, pero pensar que la calidad humana de Hitchcock tiene algo que ver con su calidad cinematográfica, pues es un poco simplista. Psicosis es una película que se debe al empeño y a la creatividad de su director, quien además siguió filmando y haciendo películas impresionantes después de esta. A mí me parece muy relevante eh, poner las tildes sobre las IE, sobre las letras en donde van y reconocer a Hitchcock lo que él aportó al cine, su manera de ver el montaje, su manera de construir antes, durante y después de la producción y sobre todo ese ojo clínico que tenía para editar la película desde que la estaba filmando, que es algo que pocos directores dominan. Robert Rodríguez es uno de esos pocos directores que tienen la cualidad de poder editar la película en la imaginación desde que se está rodando de tal manera que la postproducción no puede resultar de otra forma, no se puede editar de otra manera. Está ya montada en la mente del director. Lo podemos contratar con otros directores como Mel Gibson, por ejemplo, que no tienen tanto talento, que no tienen tanta habilidad, que no tienen ese skill y esa competencia y graban, porque ya es digital, ¿no? Ya podemos decir que graban, no filman, 4, 5, 6, 7, 8, cualquier cantidad de cámaras al mismo tiempo para cubrir todos los ángulos y ya que estemos editando vemos cómo queda bonito. Eso es algo que Hitchcock no hubiera hecho nunca. ¿Tienes algún comentario final, Fernando, ya para despedir? Sí, pues me parece muy interesante esto que mencionas de cómo Hitchcock tenía la película editada en su mente, ¿no? Creo que ese es un defecto que tiene Ridley Scott, este director británico que hizo dos obras maestras de la ciencia ficción, Alien y Blade Runner, que hoy en día sus películas las graba o las filma, si es que usa todavía celuloide, con muchas cámaras al mismo tiempo, 4, 5, 6 cámaras, y su hermano Tony Scott, en paz descanse, también utilizaba muchas cámaras al mismo tiempo, pero pienso que Tony Scott lo hacía con un sentido, con un propósito muy claro que se ve en pantalla, mientras que Ridley Scott hoy en día siento que ya sus películas caen un poco en lo caótico en cuanto a la cámara, por esa necesidad de filmar con tantas cámaras al mismo tiempo, pero así como dices, Hitchcock, es impresionante cómo su puesta en cámara y su edición son tan sólidas que se nota que todo lo tenía en su mente desde que la dirigía. También me parece muy interesante esto de que, pues, gracias a esta planificación mental, la película solo se puede editar de una manera. Entonces, los productores no pueden meter mano ni tijera porque entonces la película no se entiende. Eso me parece también parte de la genialidad de Hitchcock. Y ya por último, nada más, voy a comentar una anécdota personal totalmente local de mi pueblo, de mi rancho, Jalapa, Veracruz.
donde la Orquesta Sinfónica es de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Veracruzana, que es la universidad estatal, la universidad es autónoma, pero es pública, más importante del estado de Veracruz. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Veracruzana es una parte importantísima de la cultura de esta ciudad. Ir a ver, a escuchar los conciertos de la Sinfónica de la Universidad Veracruzana los viernes a las 8:30 de la noche es una tradición jalapeña. Y hay algo interesante que hacen a veces cada año o cada 2 años, de vez en cuando, que hacen un programa especial de música de películas y tocan clásicos como de películas de Spielberg o películas de Harry Potter, del Señor de los Anillos, Star Wars. Y entonces es interesante para los cinéfilos y para todos, para los jalapeños en general o para las personas que habitamos esta ciudad. Es como un evento súper atractivo cuando la Orquesta Sinfónica toca música de películas. Y lo que voy a mencionar de esta anécdota personal, que es una queja que hago pública ahora, es que hubo uno de estos conciertos en los que anunciaron que iban a cerrar con el tema de Psicosis. Y yo pensé, no, no me lo puedo perder porque es una obra dificilísima de tocar. Lo que mencionaba yo de que solo son violines, perdón, que solo son cuerdas, y además es rapidísima. Es difícil de tocar. He escuchado en YouTube, he escuchado orquestas que tocan esta pieza en vivo y muchas veces la tocan a una velocidad menor para no hacerse bolas. Es una pieza dificilísima y yo iba entusiasmado de escuchar esta obra tocada por la Sinfónica de la universidad. Y de repente cuando termina el programa, resulta que tocaron todo menos la de Psicosis y tocaron, creo que hasta de Batman, de Danny Elfman, que me parece una pieza importantísima en la historia de Hollywood. Tocaron a lo mejor de Superman, de la Guerra de las Galaxias, de lo que sea, pero al final no cerraron con la de Psicosis. Fue una decepción tan grande para mí que dije, nunca más vuelvo a ir a los programas de películas de la orquesta de la Universidad Veracruzana porque me desilusionaron, rompieron mi corazón porque no tocaron la de Psicosis. Eso fue por el año 2000, 2001, más o menos. Pero bueno, ya, esa fue mi queja, mi anécdota personal de una decepción que sufrí relacionada con la película de Psicosis. Y esos serían mis comentarios finales, Paquito. Así que ya lo sabes, Universidad Veracruzana, ponte las pilas, contacta a Fernando, él te va a asesorar cuáles son las películas buenas, las que sí deben de estar en todo concierto. Yo te apoyo, Fernando. Bueno, nos despedimos, les agradecemos que estén aquí, que nos escuchen, que compartan con nosotros su tiempo. Le agradezco a todas esas personas que lavando los trastes, que yendo al trabajo, que barriendo, trapeando, haciendo los quehaceres del día, comparten un ratito con nosotros, hablando aquí de nuestra obsesión que es el cine, de este arte al que le hemos dedicado tanto tiempo y que le seguiremos dedicando. Somos obsesivos, compulsivos del cine. Les agradecemos a todos ustedes, les mandamos un abrazo a nuestras familias que son clientes cautivos de este podcast. Le mando un abrazo a Fernando Rivero, que no falla, a Román, a Carlos, bueno, ya tantísima gente que todo el tiempo nos está saludando y que nos está dando like y que está viendo nuestros programas. Les mandamos un saludo. Y sobre todo a Carolina, mi esposa, que me da permiso de estar aquí con ustedes. Nos vemos pronto con un programa más. Hasta la próxima.
Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!